La salud sexual y reproductiva es uno de los grandes temas en los que el Instituto Nacional de las Mujeres ha puesto un especial interés. Es decir, está documentado que con una educación sexual adecuada, laica, con una visión de género, los problemas de abuso, de acoso, de embarazo prematuro, a temprana edad, se disminuyen. Sin embargo, son los mitos, la cultura, la ideología, los principales obstáculos para este tipo de educación, porque tenemos una normalización acerca de lo que debe ser la sexualidad, y esto significa que la sexualidad o las sexualidades se catalogan como buenas o malas, normales o anormales, perdiendo entonces realmente la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Entonces, sí, hay que ir rompiendo estos mitos para que efectivamente todas las personas podamos acceder en diferentes momentos de la vida con contenidos adecuados. Para poder conseguir tener una sociedad en la que nos respetemos como seres humanos, en la que no exista la violencia contra la mitad de la población, se requiere que esa formación sexual, que esa educación sexual tenga una clara visión de género. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema del que deberíamos hablar todos los días. Sin embargo, pues tenemos mucho en qué avanzar en esta materia aquí en Costa Rica, que es el tema de la educación sexual, pero desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, porque definitivamente la educación sexual es fundamental en el desarrollo de los seres humanos y el enfoque de género y de derechos humanos pues nos ayudan a que sea más equitativo y menos discriminatorio y que pues los individuos y las mujeres y los hombres se puedan desarrollar de una mejor manera, de la manera óptima en que debería ser. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Zaira Carvajal Orlich, quien es la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más a Una Mirada, Zaira. Gracias, Maribel, por la invitación. También nos acompaña Graciela Morgade, quien es especialista en educación sexual con enfoque de género y derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y además está con nosotros Magali Madrigal Lizano, quien es académica del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Bienvenida de nuevo a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Bueno, como decía yo al inicio, en Costa Rica, y estoy segura que en cualquier parte de América Latina y del mundo, el tema de la educación sexual es fundamental. No obstante, pues somos conscientes de que aquí en el país, a pesar de los múltiples esfuerzos que se ha hecho por tener una educación sexual que responda a las necesidades de una formación integral, equitativa de las personas, pues también hay sectores que a lo largo de mucho tiempo pues han mostrado oposición en este sentido. No obstante, pues en el marco de esta lucha por promover la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, pues el tema de la educación sexual con un enfoque de género y de derechos humanos es fundamental. Pero antes de explicar por qué de esta forma, me gustaría conocer la opinión de ustedes en torno a por qué es importante que sigamos insistiendo en una educación sexual responsable de nuestras mujeres y nuestros hombres desde la más temprana infancia. Y bueno, desde nuestra perspectiva, que hace mucho tiempo que estamos trabajando en la universidad y también en diferentes experiencias políticas en la Argentina, lo que intentamos centralmente es que la educación pueda incorporar una mirada que es complejizadora de la vida de las personas, ¿no? Complejizadora de sus cuerpos, de las realidades. Y cuando digo complejizadora es, y seguramente las personas que nos están viendo lo pueden pensar, que la realidad humana es diversa y tiene una multiplicidad de expresiones. Y que a veces en la educación
bueno, lo que ha pasado es que se han mostrado ciertos estereotipos o ciertos, bueno, modelos o ciertos, de alguna manera, corset que dicen, bueno, así debe ser una mujer, así debe ser un varón. Y cuando se hablaba de sexualidad, se hablaba del aparato genital, reproductor, femenino y masculino. Bueno, esta mirada intenta trascender, incluir, por supuesto, los estudios sobre los cuerpos, pero trascender esa mirada para llegar justamente a lo que es el mundo social. ¿Cómo se viven esos cuerpos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son nuestros derechos? Y no solo eso, sino en general, cómo podemos construir un mundo más justo, más respetuoso, donde cada persona tenga una autonomía y también, en principio, que de su deseo sea respetado, ¿no? Y por supuesto es un trabajo de largo aliento con el sistema educativo, con las universidades, con la comunidad, con las familias, que también sabemos que a veces han tenido temor. En Argentina había una especie de fantasma que era las familias no van a querer que se hable de sexualidad. Y cuando se empezó a convocar a las familias a conversar, en muchos casos aparecía como tenían temor a hablar con sus hijos, con sus hijas. ¿Y qué mejor lugar que las escuelas, que el sistema educativo en todos los niveles y todas las modalidades para poder encarar un proyecto que, reitero, digamos, estamos muy convencidas que tiene que ver con la justicia, ¿no? Bueno, de alguna manera es nuestra mirada. Ahora, haciendo la sexualidad algo inherente a las personas, a su desarrollo, ¿por qué hay tanto estigma alrededor? O sea, porque en Costa Rica tenemos una gran oposición de grupos no tan pequeños, de padres, madres y educadores que están en contra de que esta educación sexual se lleve a cabo de una manera integral en los centros educativos. Lo vimos recientemente cuando el Ministerio de Educación Pública propuso el programa de educación para la sexualidad y la afectividad para 10º año, que era nada más una materia y de 10º año, y generó realmente una reacción muy adversa de sectores conservadores, inmediatamente con prejuicios, ¿verdad? De que incluso hasta dijeron que la ministra lo que quería era formar homosexuales, lesbianas. Inmediatamente surgen esos comentarios, esos prejuicios, ¿verdad? Para desalentar y para poner a la opinión pública en contra de un programa que es absolutamente necesario, no solo en 10º año, sino en todo, desde el preciso momento, momento en que haces contacto con una institución educativa. De todas maneras, la sexualidad está ahí implícita, porque hay una fiscalización, hay un control del comportamiento de los niños, de las niñas, que ya tiene implícito irlos moldeando, ¿verdad?, a cómo debe de ser sexualmente un niño o una niña. De manera que sí se hizo una situación bastante crítica. Al final se logró aprobar el programa, haciendo la salvedad de que si un padre o una madre de familia no quería que su hijo o su hija recibiera esta educación, pues que no lo hiciera. Pero por lo menos, digamos, se avanzó al menos en una materia y en 10º año. Yo comparto, ¿verdad?, con las compañeras de que definitivamente hay que hacer cambios en el tema y empezar a cambiar la mirada de ver la sexualidad, número uno, como lo hemos dicho, que es algo que viene con nosotros, que debería tener una cobertura saludable, ¿verdad? La vivencia de la sexualidad como algo que nos enriquece, que nos aporta desde la libertad, no desde el temor, ¿verdad? Como se viene abordando. Yo creo que mucha culpa de esto es el desconocimiento que se tiene y el miedo que se tiene en la materia. A mí, con respecto a lo que estaba retomando Zaida,
Voy a decir quizás algo un poco grotesco, pero yo creo que el país en este tema todavía maneja una doble moral muy fuerte. A mí me da pesar ver a la gente, las familias completas marchando vestidas de blanco en contra de las guías sexuales, ¿verdad? Pero cuando le preguntamos a las familias qué dicen las guías sexuales, no te saben decir qué dice la guía. Y esto, el desconocimiento nos conduce a fallar enormemente en procesos que nos cruzan transversalmente, como es la sexualidad. Pero entonces me daba mucha gracia y lo comento constantemente porque marchamos en contra de una guía sexual, pero escuchamos reggaetón en la casa, ¿verdad? Y vemos a los niños tatareando canciones de reggaetón desde los 2 años y si no es que antes, pero estamos en contra de una guía de la sexualidad. Entonces yo creo que es un tema en el cual nos tenemos que educar. También considero que somos personas y que por lo tanto estamos llenos de subjetividades. Y si yo tengo una concepción errónea, no basada en derechos humanos, no viendo la sexualidad como un derecho, entonces ¿cómo puedo estar formando a la gente que está alrededor mío, verdad? Claro. Pensando un poco en el derecho a la educación y de cómo podría ser la educación ese filtro importantísimo que me permite a mí ver esto de otra manera. Sí, en ese sentido este tipo de espacios por supuesto, es lo que procuran y deberíamos tener en todas las comunidades para que la gente se pueda informar adecuadamente. Ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR-GCA, hoy con el tema de educación sexual desde la perspectiva de género y de los derechos humanos. ¿A qué nos referimos con esto de perspectiva de género y derechos humanos? En principio lo que pensamos es que si tenemos un concepto de sujeto que está muy fuertemente ligado a que este sujeto tiene un cuerpo, ¿no? El sujeto tiene un cuerpo. Y que esos cuerpos tienen una construcción, una materialidad, pero también están insertos en una historia, en una cultura, en un contexto. Entonces, desde ahí ya este enfoque tiene que incluir la dimensión histórica, porque lo que podían hacer nuestras abuelas es muy distinto a lo que podemos hacer nosotras. Entonces, historizar cómo han sido, bueno, las unidades familiares, ¿no? A veces se piensa que la familia siempre fue la que hoy parece ser el ideal y resulta que a lo largo de la historia ha habido configuraciones familiares muy diversas y que inclusive en distintas culturas sigue habiendo. Entonces, la dimensión histórica y cultural, la dimensión afectiva, o sea, qué nos pasa con los cuerpos, qué nos pasa y qué le pasa al otro o la otra también con su cuerpo, afectiva, psicológica, y una dimensión ética que a mí me parece muy importante. En el bloque anterior se hablaba y ahora las compañeras me pueden comentar. En Argentina se agita el temor que decía Zaira de, bueno, que se van a promover, vaya a saber qué tipo de prácticas que además aparecen como fantasmas, porque, digamos, la homosexualidad tiene todo el derecho del mundo, las personas homosexuales tienen todos los derechos del mundo de existir y de vivir, pero lo que se piensa más profundamente, por lo menos en Argentina, era que iba a ser un libertinaje, que iba a ser cualquiera hace cualquier cosa. Y nosotros mantenemos una mirada ética muy fuerte, porque es la ética de los derechos humanos justamente. Claro. Es la ética de considerar que la otra persona es un sujeto y yo soy un sujeto de derechos, de deseo, y que no voy a hacer nada ni conmigo misma ni con otra que no esté consensuado, que no sea consentido. Y ese es un principio ético que atraviesa todas las religiones, que atraviesa todos los sistemas morales, porque es la ética de los derechos humanos. Y bueno, por lo menos para nosotras y por el momento es la respuesta que estamos dando, ¿no? Eso sería la educación sexual con el enfoque de género y derechos humanos, ¿no? Sí, con usted coincide la académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, Sandra Araya, quien asegura que la educación sexual con enfoque de género y derechos humanos es fundamental para eliminar las brechas sociales que dan pie a la violencia sexual y a la cosificación de la mujer. Veamos.
Se han hecho esfuerzos por tener una educación con enfoque de género y de derechos humanos. No podemos desestimar los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación Pública y también algunas organizaciones no gubernamentales en pro de este tipo de educación. Sin embargo, son los mitos, la cultura, la ideología, los principales obstáculos para este tipo de educación, porque tenemos una normalización acerca de lo que debe ser la sexualidad, y esto significa que la sexualidad o las sexualidades se catalogan como buenas o malas, normales o anormales, perdiendo entonces realmente la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Esto quiere decir que si nosotros, realmente, nosotras, tuviéramos una educación con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque de género, estaríamos educando para entender, por ejemplo, que las sexualidades tienen diferentes expresiones y que no es cierto que exista una dicotomía con las sexualidades con respecto a que solo hay una forma de vivir la sexualidad. Hay muchas formas de vivir la sexualidad y con esto lo que se busca es el disfrute y el desarrollo integral de los seres humanos. Es importante también anotar que cuando educamos con derechos humanos y con género, teniendo claridad sobre lo que es género y derechos humanos, vamos a entender que para tener relaciones sexuales, para acceder a relaciones sexuales, se requiere de algo que se llama consentimiento. Todo aquello que se haga sin consentimiento es violación. Una cultura como la nuestra no está privilegiando lo que son las relaciones consentidas, sino que más bien privilegia relaciones de poder y de abuso. Por otro lado, una educación que fomente, que respete los derechos humanos, superaría la cosificación que se hace del cuerpo de la mujer. Tenemos que superar también lo que es la cultura de la violación. La cultura de la violación se expresa cuando siempre estamos justificando las violaciones que lamentablemente diariamente se dan en nuestra sociedad y en muchas otras. Esta cultura de la violación dice, ella lo buscó, andaba con determinada ropa, era muy provocadora, y esto se dice incluso de niñas de 12 y 13 años diciendo que pueden provocar. Creo que los esfuerzos que se han hecho no los podemos de ninguna manera minimizar, pero sí debemos entender que en educación, por ejemplo, esto está atravesado por el significado que le da la parte docente a todo lo que son las políticas de educación para la sexualidad. Para nadie es un secreto que el docente, la docente resignifica todo lo que son las políticas educativas. Y entonces, por más que tengamos una política educativa orientada al desarrollo y al disfrute de las sexualidades, esa resignificación que hace el docente o la docente en el aula va a ser determinante. Por eso es importante que trabajemos también con lo que es formación docente. Y de ahí la importancia de las universidades en una formación integral de todas aquellas personas que van a formar niños y niñas y adolescentes. Sí, cuando una escucha esto, ¿verdad? Este tipo de opiniones y lo contrarresta con lo que la gente en la sociedad civil expone sobre el tema de educación sexual, se pregunta, ¿qué es lo que no estamos viendo, verdad? Porque tenemos todavía una alta tasa de adolescentes embarazadas antes de cumplir la mayoría de edad. Todavía más grave aún, tenemos un buen número de hombres mayores de edad, adultos, la mayoría de ellos en relaciones impropias con mujeres menores de edad, en condición de total y absoluta vulnerabilidad, y el tema pues de la violencia doméstica y la violencia sexual en el país, que prácticamente ha sido declarada de emergencia nacional. Entonces es donde una dice, ¿qué es lo que no estamos viendo? O sea, como decía mi abuela, o sea, aquí está la situación, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que actuar en consecuencia. A propósito de eso, en un aula, en la secundaria, nos contaba una estudiante que estuvo en esa clase que hablando de sexualidad, como lo decía Graciela, sexualidad, este es el cuerpo femenino, este es el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los hombres, así está conformado, se reproduce, es algo totalmente biologicista. Y ella nos decía, y había en la clase alrededor de 16 estudiantes que estábamos embarazadas.
Imagínate. Y eso no existía. Esto, en cuanto al embarazo adolescente, que ha sido, digamos, una pandemia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, unos índices altísimos y cada vez a más menor edad. Y también otras cosas que no se ven, ¿verdad? La diversidad, por ejemplo. Están hablando de sexualidad, están hablando de los cuerpos, pero hay gente en la clase que no se siente para nada convocada en esa discusión que se está planteando, porque no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo y con lo que estoy sintiendo. Es más, probablemente, tal vez en mi época, yo sé que ahora la sociedad está cambiando, ahorita me refiero a eso, pero en mi época, por ejemplo, podías estar viviendo situaciones que no podías colocar ahí de ninguna manera en esa clase, porque se sabía y se sentía que habían prohibiciones, ¿verdad? Que habían prejuicios y que no podías colocar nada, porque todo era lo normalizado, o, ¿verdad? La heteronormatividad era lo que tenía que hablar. Sí, precisamente de eso, de lo que está prohibido, podríamos referirnos al colectivo de personas con discapacidad, que son personas que en una gran mayoría y hoy por hoy, ¿verdad?, viven una anulación plena de su sexualidad. Un poco del estudio que tuve la oportunidad de hacer con el compañero de maestría, que tuvimos un trabajo de campo valiosísimo, nos encontramos una enorme diversidad sexual en el grupo de personas con discapacidad. Imaginemos aquí solo el hecho de que la mayoría de la sociedad los ha visto como niños asexuados, inocentes, angelicales. Entonces es imposible que yo visualice a un ángel, a un niño, a un bebé, ¿verdad?, haciendo un intento de la vivencia de su sexualidad desde sus relaciones interpersonales, cuando menos una relación coital, ¿verdad? Entonces, bueno, de las principales conclusiones que sacábamos es que es un derecho que se sigue viendo para heterosexuales, ¿verdad?, en el marco religioso y basado únicamente en el matrimonio para obtener la bendición de Dios y que todo esté en orden. Todo lo que se sale de ahí está en forma errónea o pecaminosa. Y luego para tener hijos, y cuando no se van a tener hijos, que es gran parte de lo que sucede con esta población, entonces ¿para qué vas a vivir tu sexualidad? ¿Verdad? Yo le digo, son cuerpos atrapados, porque hay un cuerpo que está ahí sintiendo, pero ¿cómo manejo esto? Y también una de las experiencias más ricas que tuvimos fue, de los principales hallazgos, es que a mayor compromiso, mayor sobreprotección y mayor control. Y nos encontramos en múltiples comunidades y aún en la propia zona urbana, donde las familias, cuando se le permite a esta hija en condición de discapacidad tener una pareja, entonces voy a llevarte a operarte unos quistes que tenés y se están operando para que no tengan hijos. O sea, hay un abuso de poder enorme, ¿verdad? Y una violación de derechos impresionantes. Con esto yo no quiero decir que las familias tienen mucho que decirnos, que tienen muchos temores, y fue parte de este proceso de capacitación a la familia. Claro. Pero no podemos negar de que somos personas, de que no es un objeto, que es un sujeto y es un sujeto de derechos. Entonces definitivamente hay mucho pendiente que trabajar en este tema, ¿verdad? Me pareció interesantísima conocerla a Magali, aparte de su trabajo. Creo que vamos a seguir en contacto además, porque esta investigación sobre los grupos de personas con discapacidad lo que muestran es agrandado algo que pasa en la sociedad en general. Lo que pasa es que con esta población aparece como sobredimensionado, claro, porque infantilizar esa idea de que mi hijito, mi niñito, mi niñita, mi bebé, ¿de qué le van a hablar a mi bebé? O sea, también hay que trabajar con las familias, ¿no? Porque ¿hasta dónde es mi bebé o mi bebita? Y las chicas tienen 11 años. Es esta misma negación que pasa en las escuelas, a veces pasa en las familias. No, principalmente en las principalmente en las familias, ¿no?
y poder ayudar a que yo trabajo mucho con la idea de la oreja, ¿no? De escuchar un poco más, poder interactuar un poco más. No sé, siempre me parece lindísimo y tengo el permiso de contar esta experiencia de una persona que conozco que tiene discapacidad intelectual, síndrome de Down, y su vecina le dice que él es su novio. Y cuando esta chica queda embarazada de su pareja, entonces esta persona asume que él es el papá de ese nuevo niño y le pide a su familia que por favor le dé plata para comprar el pan en la mañana para llevar a su hijo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque creemos que la persona con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual, no tiene inteligencia. ¿Verdad? Eso es un punto importante. Yo no puedo hacer mofa de la condición o creer que esta persona no es capaz de sentir, que no tiene emociones, que no tiene deseos, que no tiene afectos y que no siente. Eso por un lado. Y luego otra cosa que me encantaría aclarar y aprovechar la oportunidad es que se dice muchísimo que son personas con una sexualidad, ¿verdad? Total. Desbordada. No, no es así. O sea, no se ha comprobado de que tienen un extra en su sistema reproductor o en alguna otra parte del cuerpo que haga esto. Lo que pasa es que al yo no tener un buen manejo de mi sexualidad, me cuesta muchas veces la expresión de esa sexualidad. Claro, no, y como ustedes dicen, pues este es solo uno de los ejemplos, ¿verdad?, de los que hemos visto aquí, de cómo en el tema de una educación sexual integral, responsable, equitativa, con igualdad de oportunidades para todas las personas para expresarse, para compartir, para aprender unos de otros, es fundamental que haya una planificación en la sociedad, en el Estado, ¿verdad?, de asumir esa responsabilidad, de hacerlo de una manera, valga la redundancia, responsable. Como lo insiste la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Mora, quien indicó que uno de los componentes fundamentales para eliminar la discriminación, pero sobre todo la violencia contra las mujeres, está en una educación sexual con enfoque de género y derechos humanos desde la primera infancia, lo cual por supuesto que aplica en la defensa de los derechos de todas las personas, indistintamente de su orientación sexual o de su condición personal. Sí, la salud sexual y reproductiva es uno de los grandes temas en los que el Instituto Nacional de las Mujeres ha puesto un especial interés. Es decir, está documentado que con una educación sexual adecuada, laica, con una visión de género, los problemas de abuso, de acoso, de embarazo prematuro, a temprana edad se disminuyen. Así que más allá de que consideramos que este ámbito de acción es una responsabilidad de la institucionalidad pública, como INAMU hemos en el decreto para la erradicación, para priorizar el trabajo, para erradicar la violencia contra las mujeres, un decreto de emergencia que se firmó junto con el señor presidente de la República el año pasado, el 14 de agosto. Ahí uno de los componentes centrales está en la necesidad que vemos de que desde la primera infancia nuestros niños y niñas reciban una formación muy amplia, que tiene también que ver con el ejercicio no solo de los derechos sexuales, no, en términos generales con el ejercicio de la afectividad, que es, en última instancia, lo que nos hace humanas y humanos, ¿verdad? Para poder conseguir tener una sociedad en la que nos respetemos como seres humanos, en la que no exista la violencia contra la mitad de la población, se requiere que esa formación sexual, que esa educación sexual tenga una clara visión de género. Importantísimo retomar el punto de doña Patricia Mora, que la educación sexual tiene que ser desde la primera infancia. En Costa Rica lo estamos haciendo con nuestros chicos y chicas en 10º año, ya tienen 16 años, la mayoría de ellos ya ha tenido algún tipo de experiencia
de contacto sexual y todos ellos están en un proceso de definición de su personalidad, de su orientación sexual y de la forma en que se relacionan con otras personas. Entonces, ¿cómo hacer para que esto de verdad cale hasta los estratos más bajos del sistema educativo? O sea, cuando debería ser, cuando estamos iniciando con la institucionalización de nuestros niños y niñas, que ahora inicia casi que desde 1 o 2 años. A mí me parece que uno de los aspectos importantísimos es la revisión crítica de las relaciones desiguales de poder. Es decir, esto no se trabaja, esto en la educación no se revisa, es decir, la educación educa para que todo siga igual. Hace unos años, cuando hicimos un estudio con madres adolescentes, una cosa curiosa fue que las chicas sí sabían cómo quedar embarazadas, cómo queda una mujer embarazada. O sea que no era un problema de información, eso sí lo sabían. Sí. Pero lo que ellas decían es que no pudieron imponer su voluntad de tener relaciones sexuales con protección. Terminaron teniendo relaciones sexuales con riesgo de embarazo y con riesgo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué era lo que estaba en juego ahí? Yo, mujer, con mi pareja, no podía decir, bueno, yo entonces si no es con protección, mejor no me arriesgo. Y terminaron arriesgándose porque también hay que tomar en cuenta que estaba enamorada, que había la amenaza entonces de que se fuera con otra persona. No entonces, es amor. No es amor, bueno, las pruebas de amor, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que revisarlo. Eso es educación para la sexualidad, pero entonces hay que revisar las relaciones desiguales de poder, hay que revisar cómo es que se construye la masculinidad, cómo se construye la feminidad, porque la mujer siempre tiene que aceptar y ser pasiva ante una situación que luego ella queda con bastante problema entre manos, ¿verdad? Haciéndose cargo sola de una criatura o de dos, saliéndose del sistema educativo. Y un tema que estuvimos hablando justamente en la universidad, y creo que es una de las líneas de la política que tiene la UNA justamente tan interesante, que es revisar también los contenidos que se enseña, pero ya en el sentido más escolar, ¿no? Estamos hablando a las maestras, a los maestros, ¿qué se enseñan en la vida cotidiana? ¿Qué se enseña en historia? ¿Qué se enseña en matemática? ¿Qué se enseña en artes? ¿Qué se enseña en educación física? Todas esas áreas, más el patio de juegos, más la entrada y las familias, más la propia manera de que la maestra o el maestro tienen de vincularse, todos esas variables, esas entradas, también tienen que ser revisadas desde el enfoque de género y derechos humanos, porque nos vamos a encontrar que en los problemas de matemática siempre las mamás van a comprar las papas. O sea, siempre hay una mamá que hace compras. Bueno, por lo menos en la Argentina hicimos un estudio, siempre había. Y siempre los hombres eran los obreros que tenían que construir una pared. Entonces, si un obrero construye tanto, 10 obreros construyen. Y eso era un problema de regla. Pero en cada una de las dimensiones, por eso es importante mirar las prácticas educativas desde la perspectiva. Por eso género es una perspectiva. Es una perspectiva que permite visualizar los cuerpos, ¿no? Visualizar esos cuerpos, esas realidades, esas experiencias y trabajar mucho, por supuesto, en la formación, ¿no? Que para ahí las instituciones formadoras tienen mucho que hacer. Sí, en eso tenemos muchos pendientes. Vamos a hablar sobre eso en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de una educación sexual desde la perspectiva de género y los derechos humanos.
¿qué deberíamos hacer o incorporar o cambiar en nuestro sistema educativo para que la educación sexual que reciben nuestros chicos y chicas, ojalá desde la primera infancia, cumpla con esos objetivos para promover relaciones libres, equitativas, no violentas, de respeto de las necesidades y deseos de cada persona, que además permee al ámbito familiar, porque por supuesto que es fundamental también en el desarrollo de niños y niñas y adolescentes que tener una adecuada información y acompañamiento, diálogo en el ámbito familiar. Yo sigo insistiendo en la responsabilidad que tienen las escuelas de educación superior, que son los que están formando a la gente que va a llegar a esa escuela, a ese kinder, a ese colegio. También sigo insistiendo que estamos llenos de subjetividades. Entonces, si yo realmente creo que mi alumno homosexual es un pecador, ¿cuánto puedo lastimar a esa persona desde mi liderazgo en el aula? Entonces, atribuyo que tiene que existir un elevado compromiso de las escuelas de formación superior, la mirada con que estamos abordando esto, desde los máximos liderazgos hasta la gente que comparte con nosotros en la escuela, respetar y dar valía a que esas personas con las que yo comparto, la sociedad en general, son un otro tan valioso como yo, ¿verdad? Porque el problema aquí es que lo estamos viendo por menos. Cuando yo veo una persona que se sale de lo que yo soy, entonces la subestimo, y esto no puede ser así, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que podamos ir mejorando, adquiriendo conocimiento, las personas, los docentes, los maestros, la familia, creo que es uno de los desafíos más importantes y también de los más bonitos, porque tengo experiencias valiosísimas con la familia. Esto puede ir cambiando definitivamente. Ahora, ¿qué tanta obligatoriedad tiene esto en los centros de formación? ¿Qué tantas libertades existen? Yo, por ejemplo, en una ocasión tuve que hacer la pizarra del Día de la Familia y puse 2 hombres con niños, 2 mujeres, un grupo de papá y mamá con niños, y puse una abuelita con un nieto. Y me acuerdo que la furia se apoderó del centro educativo, que cómo era posible que yo estuviese haciendo esto, pero es la realidad y es el derecho que se tiene también en la conformación de una familia. Entonces es un tema que se las trae, pero yo creo que el no abordarlo es permitir que la bomba nos siga estallando en la cara. Claro, ¿verdad? por supuesto. La sociedad está cambiando. Vamos a ver, la sociedad siempre cambia. Sí. No para de cambiar. Y todas estas, lo que mencionaba Magali, hay que incorporarlo, hay que revisarlo curricularmente, ¿verdad? O viene porque lo decidimos desde las universidades, o si no, la sociedad lo está gritando. ¿Verdad? Están los movimientos sociales que ya no se callan, están los movimientos sociales que están exigiendo que haya una educación inclusiva, con más derechos, con derechos humanos, y entonces eso es lo que tenemos que hacer, escuchar lo que está pasando, lo que nos está pidiendo la sociedad, porque la educación siempre ha sido y será vista como respuesta, o tiene que dar respuesta a grandes problemáticas. Claro. Y bueno, grandes desigualdades, injusticias que no se están convirtiendo, no se están traduciendo en temas curriculares, y creo que tiene que serlo. Y además una asociación así, de alguna manera, que trascienda a las escuelas y a las universidades con los movimientos sociales, con los sectores docentes. Yo creo que también con los sindicatos docentes, con las asociaciones de familias, y hay muchas experiencias en diferentes escuelas, en diferentes instituciones, que también está bueno hacer, que es visibilizar, y ahí por lo menos nuestra experiencia fue buena, visibilizar experiencias en donde se logró toda esta sinergia, toda esta combinación alrededor de algunos temas, porque hay un tema que preocupa mucho a veces a las maestras, a los maestros, que es ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No?
Bueno, la respuesta sería, bueno, hay que empezar por algún lado. Entonces, problematizar alguna parte, algún momento de la enseñanza de la escuela, tomar en la lengua y la literatura, por ejemplo, libros que hablen de estas formas de la afectividad y los derechos. Lo que nosotras vimos en Argentina, que enseñar los derechos como si fuera una lección tampoco sirve. No. Sí, no, y Tienen eso que es estar muy ahí. importante. Vivenciados, ¿no? A través de Sí. su experiencia. Marcela claro. Jagger, también académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA, habla sobre ese tema. Ella explica que la educación sexual es un derecho humano, pero que hay que respetar a quienes no quieren acceder a ella. Sin embargo, el Estado tiene que ser garante de que todas las personas que quieran tener un acceso a una educación sexual integral y equitativa, pues lo puedan hacer sin distingo de ningún tipo. Es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, entonces no hay una priorización. Es más, las características de los derechos humanos en particular es que no hay unos más importantes que otros. Es más, los estados deben ser promotores y garantes de los derechos humanos. Por ejemplo, en Costa Rica ahorita con las guías de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación, ellos plantean, bueno, se dan, y quienes las personas tutoras de niños, niñas o adolescentes que no deseen que sus hijos o hijas participen, pues tienen el derecho a no participar. Pero eso no es pero sin limitar a que otras personas sí tienen ese interés en participar, en educarse, en tener información para poder decidir. Es muy, muy importante el acceso a la educación sexual. ¿Por qué? Porque contribuye a la subjetividad de las personas, al empoderamiento de las personas. El conocimiento da posibilidades de toma de decisiones informadas. Entonces, sí genera brechas, pero también se respeta el deseo o no de ciertas personas a acceder. Creo que también hay muchos mitos alrededor de la educación sexual. Entonces, sí, hay que ir rompiendo estos mitos para que efectivamente todas las personas podamos acceder en diferentes momentos de la vida con contenidos adecuados. Bien importante este punto, ¿verdad? De la libertad de acceso, sobre todo, bueno, en el caso de Costa Rica, en el tema de las secundarias, donde a pesar de tal vez de la oposición familiar, hay muchachos y muchachas que deciden externar su voluntad de asistir libremente a las clases de educación sexual, lo que pues no deja de generar algún tipo de polémica en el centro educativo. Claro, me recuerdo cuando estaba la aprobación de lo de las guías de educación sexual y afectividad, se dejó una excepción por ahí para que, bueno, si al padre de familia, madre de familia no quiere que su hijo o hija reciba pues esta clase, pues este curso, pues manda una nota y dice que no lo va a recibir. Pero yo creo, y vuelvo con lo que había mencionado anteriormente, hay cambios sociales, hay nuevas identidades, ya no en la universidad, en las escuelas y en los colegios. Están mostrando abiertamente quién soy, cómo quiero ser, cómo es mi sexualidad. Es un derecho del que se han apropiado, Claro. y magnífico que sea así. Sí. Y esto, entonces, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? En la clase tenemos diversidad sexual. Creíamos que no, sí hay. Entonces, bueno, entonces, por algún lado, tenemos que actuar porque no podemos seguir enseñando, homogenizando desde la heteronormatividad y invalidando todas las demás, porque todas las demás no se están callando, se están mostrando. Pero si seguimos el concepto de integralidad, también en el mediano plazo no va a estar la clase o el curso de sexualidad, porque va a estar transversalizado Sí, claro. en el resto de las materias. En Argentina, por ejemplo, tenemos los padres de la patria.
me imagino que Costa Rica debe tener los padres de la patria. Los padres de la patria son los héroes militares, por supuesto, el general San Martín. Y la pregunta que hicimos hace mucho tiempo fue, ¿pero la patria no tiene madres? ¿Qué pasaba con las sociedades cuando esos hombres hacían las guerras? Y cuando empieza a mirar la historia, toda la diversidad de tareas que hicieron las mujeres mientras se hacían las guerras, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que además cuando terminó la Segunda Guerra Mundial las mujeres no quisieron ya volver tanto al hogar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial les había gustado ocupar los diferentes lugares, los diferentes trabajos. Bueno, eso también tiene que ver con el empoderamiento y con los derechos. Y no es que estamos hablando de las sexualidades, estamos hablando de las identidades, de los derechos, de la autonomía. Y a mí me parece que ese es un camino, por ahí un poquito más largo, pero entrándole por la transversalización, por todas las disciplinas, me parece que en esa dirección ya no va a estar esta controversia, porque va a ser mucho más compleja la cuestión. El otro día lo mencionábamos, ¿verdad? Una vivencia más como un estilo de vida. Claro. Algo más desde la normal. naturalidad, ¿verdad? La vivencia de una sexualidad plena. Yo quisiera rescatar, ahora que vamos cerrando, en el caso de la persona con discapacidad, llevarnos una clara idea que es un sujeto de derechos, que podríamos durar todo el día conversando con las familias de todos los temores que existen con respecto al tema, pero que no nos podemos olvidar de eso. Luego que es un tema que se enfrenta y se aborda, no se evade ni se esconde, porque si no seguimos complicando, ¿verdad?, la situación. Yo decido sobre mi cuerpo y luego me encanta ahora el montón de memes que han salido de que no es no con respecto a los abusos de poder y las violaciones, porque si me siento en los regazos del tío y me toca la pierna, eso no es violación, y porque, ¿verdad? Tantas formas y tantas experiencias que hay de abuso de poder que me parecen terribles. Y siempre me encanta mencionar, Maribel, la frase de Rosa Luxemburgo que dice que tenemos tanto pendiente que luchar, ¿verdad?, para ser socialmente iguales, humanamente diferentes, pero totalmente libres. Y eso nos tiene que dejar sin dormir en la lucha con respecto a este tema y muchos temas más, pero yo creo que este es un tema que nos cruza transversalmente y por el cual hay que trabajar demasiado. Sí, que nos involucra a todos y todas, ¿verdad? Sí. No está solo en el centro educativo, la familia es fundamental, que nuestros niños, niñas y adolescentes sientan esa libertad, esa confianza de hablar de esas cosas, de hablar de ese abuso, de esa forma en que me tocaron que no me gustó, de eso que me dijeron que tal vez me hizo sentir mal, de eso que estoy sintiendo, que me siento que me estoy desarrollando de una manera, pero que socialmente eso no es aceptado. O sea, son muchas cosas definitivamente en las que hay que trabajar en el ámbito educativo, pero sobre todo en el ámbito familiar. Sí, tenemos que, bueno, las personas que están en la familia pasaron anteriormente por la educación, ¿ah? Entonces, bueno, van a regresar, van a ser familia, van a ser sus familias y en el sistema educativo se les debe de dar todas las herramientas también para que hagan frente a todas estas situaciones, ¿no? Claro. Pero nos toca hacerlo. Me encanta eso, herramientas para enfrentar. Sí, definitivamente, pues esperamos que espacios como este y muchos otros pues sirvan para que la gente se empodere cada vez más de este tema. Como ustedes han dicho, para que entendamos que la sexualidad es parte de nuestro diario vivir, que va más allá de la genitalidad y que en la manera en que podamos desarrollar una sexualidad sana, libre, en que podamos aceptarnos como personas, que conozcamos nuestros deseos, nuestras necesidades, que tengamos con quién ir a hablar de nuestras inquietudes a cualquier edad, porque no importa, o sea, la misma inquietud puede tener una niña de 5 años que un adolescente de 14, o un joven de 25, o sea, lo importante o una adulta de 65 en una escuela de adultos, exactamente, también, o sea, porque no nos olvidemos también, ¿no? Tenemos que tener, ¿verdad?, sentir esa libertad de desarrollarnos plenamente como personas y eso incluye la parte de nuestra sexualidad. Esperamos que
pues espacios como este nos ayuda a crear conciencia en esto y a generar los cambios sociales que necesitamos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y también en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.